Sergio Pujol nació y vive en La Plata. Es historiador, docente, crítico musical e investigador del CONICET. Enseña historia del siglo XX en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata. Ha publicado una gran cantidad de libros y artículos y recibió distinciones por su labor en el periodismo cultural. Conduce hace muchísimos años el programa Influencias en Radio Universidad. En el año 1993 publicó como La Cigarra una biografía de María Elena Walsh que aborda los diferentes momentos de producción de sus creaciones narrativas, poéticas, musicales y teatrales. La obra de María Elena es extraordinaria, moviliza y provoca. En momentos políticos hostiles, la autora proclamó espacios de libertad y la necesidad de que la censura no restrinja la diversidad de las experiencias culturales. Durante la última dictadura, su tango, Gilito de Barrio Norte, apareció en el listado de cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas, emitido por el CONFER. En esos años, los escenarios se volvieron difíciles. Ella dejó la canción y algunas de sus letras se convirtieron en himnos de libertad. Sergio, sabemos que en el año 93 publicaste la primera edición de Como la Cigarra, una biografía de María Elena Walsh, y sabemos de tu trayectoria como crítico musical. ¿Cómo fue la producción de ese libro en particular? ¿Y cómo resultaron esos encuentros con María Elena? La producción fue bastante azarosa, porque en realidad un editor, Julio Acosta, que acababa de fundar una editorial, que estaba al frente de una editorial nueva, Beas, estamos hablando del año 91, 92, no recuerdo bien cómo se enteró de mi afición por la investigación musical y la historia de la música popular. El asunto es que un día se comunica conmigo y me dice: mira, estoy preparando una colección de biografías, que empezó con una biografía de Olmedo, que hizo nuestro amigo Juan José Becerra, me acuerdo. Y entonces me dijo: mira, yo quiero hacer una biografía de María Elena Walsh, porque efectivamente había poco escrito sobre María Elena Walsh. Estaba el libro de Duchovny Ortiz, que tenía una estructura similar a la que utilicé yo, de entrevistas con ella, pero claro, el libro llegaba hasta el año 78, 79, que es cuando se había editado. Y la verdad es que María Elena era bastante remisa a contarle su vida a un escritor con el propósito de hacer un libro. Bueno, en resumidas cuentas fuimos a verla, a María Elena, a Sadaic. Ella en ese momento desempeñaba tareas de extensión cultural en Sadaic. Y bueno, efectivamente, durante 4 miércoles inolvidables, yo fui a tomar el té a la casa de la autora de Canción para tomar el té, ¿no? A las 5 de la tarde me esperaba con el té, con unas masas, yo con el grabador, Sara Facio, que estaba ahí entrando y saliendo, sin intervenir demasiado. Fui con un cuestionario que lo respeté, lo respetamos en realidad, pero bueno, con todas las cosas que ella fue agregando a esa fuente primera, la desgrabación de esas conversaciones. Yo le fui agregando entrevistas a gente que la había conocido. Hablé con Ángel Bonomini, que fue su primer novio, un poeta muy destacado. Hablé con Horacio Armani, con Oscar Carlos Ocampo, que fue arreglador de sus mejores discos quizás, y otra gente que la había conocido, Carmen Córdoba Iturburu, ¿no? Eso, más el análisis de su obra, y la consulta en los repositorios públicos de revistas, diarios, sus intervenciones periodísticas. Con eso armé un corpus documental con el que pude, en muy poco tiempo, porque los plazos que me habían puesto eran de 3-4 meses, ponerme a escribir. Me acuerdo un verano del 92, parece una película. Me encerré en mi casa, suspendí mis vacaciones, mi familia se fue de vacaciones y yo estuve en mi casa durante 2 meses escribiendo ese libro. Primero la poesía de Otoño Imperdonable, ¿no? Sí. El dúo Leda y María en París, sacudones que se disparan de su ímpetu moderno, sí, no solo clásico, sino sí, también su ímpetu moderno, y en los que se encuentra una poética del juego, el absurdo, que la libera, digamos, de un tono más solemne. ¿Compartís un poco esta idea? Sí, comparto. Es una constelación de referencias culturales, ¿no? Vayamos por parte. En primer lugar, con Otoño Imperdonable, ella comienza a recorrer el camino de una precoz consagración literaria en el ambiente literario porteño de los años 40. Y ella efectivamente busca
esto es una búsqueda personal, ¿no? Individual también, de una joven rebelde en una Argentina muy represora en cuestión de género, ¿no? Y el descubrimiento fundamental de dos poetas, de Neruda, al que va a conocer un poco más tarde en Buenos Aires, y Juan Ramón Jiménez, que en ese momento era un poeta adorado en el mundo hispanoparlante por varias razones. En primer lugar por su literatura y también por su compromiso con la República durante los años de la Guerra Civil Española, ¿no? Y su posicionamiento a favor de la República. En ese momento está en los Estados Unidos, trabajando en Maryland, dando clases en la Universidad de los Estados Unidos, visita Buenos Aires, ella lo va a ver con un grupo de jóvenes poetas amigos y sorprendentemente Juan Ramón Jiménez la invita a una especie de beca en Maryland, que va a ser importante para ella porque sale de la Argentina y toma contacto con otro mundo, descubre Nueva York, ¿no? Maryland está muy cerca de Nueva York, y descubre también la cultura popular yanqui. Por otro lado, como bien señalás, la relación con Leda Valladares, que efectivamente es bisagra en más de un sentido. En primer lugar, ella descubre su potencial interpretativo, artístico, un cambio radical y un cambio sorprendente, casi escandaloso para el ámbito de consagración que ella había elegido, al que ella había elegido integrarse. De hecho, recuerdo cuando le entrevisté a Horacio Armani habló muy bien de María Elena, y lo mismo Ángel Bonomini, pero en un momento de la entrevista dicen, bueno, ella eligió otro camino, como diciendo que esa gran poeta revelación, que era un poco la gran promesa rubia de la Buenos Aires de los años 40, se desvió, eligió otro camino, ¿no? Y lo decían no con un espíritu de recriminación, sino más bien con cierta pena, ¿no? Como diciendo que había un potencial poético de María Elena que se desaprovecha en su elección de las formas populares, ¿no? Y por eso digo que es un momento bisagra el encuentro con Leda Valladares, porque al mismo tiempo que se da cuenta que tiene una voz y que la voz le permite ponerle alas a las palabras, ¿no? Ahí hay una definición de Borges que impacta mucho en ella. Borges dice, la palabra oral es una palabra alada y frágil que puede volar fácilmente, ¿no? Ella de algún modo recupera a través de las canciones la poesía oral, que obviamente históricamente es muy anterior a la poesía escrita, ¿no? También encuentra ahí la posibilidad de darle a la palabra un espacio musical y teatral también, ¿no? Porque en la interpretación hay mucho de teatro, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, hay en su forma de entender la cultura una gran apertura a lo popular. Uh-huh. Encontró en lo popular oral una suerte de salida elegante y muy productiva de esa antinomia entre una literatura más tradicional, muy aferrada a la rima, al ritmo, uh-huh, y otra poesía mucho más disruptiva. Encontró en lo popular una especie de camino alternativo, ¿no? Hay algo de alternativo y de under en ella, en esa elección, en salirse de ese campo y entrar en una zona que al mismo tiempo era, digamos, si se quiere, ajena al mundo femenino, ¿no? Ella con mucha autoridad cultural y con mucha osadía se va introduciendo en mundos que estaban dominados, diríamos hoy, por el patriarcado. El folclore es un caso típico, ¿no? Todavía no había aparecido Mercedes Sosa, había algunas cantantes mujeres, pero eran muy pocas, ¿no? Los ingleses son personas muy serias, pero muy aficionadas a decir disparates. En inglés se ha escrito una gran poesía y al pie de ella, como los yuyos junto a los árboles, florecen unas curiosas historietas en verso que se llaman limericks. Nadie sabe bien quién inventó el limerick. Lo cierto es que a través de los siglos parece que mucha gente se ha divertido enhebrando, escuchando y repitiendo estos cuentitos que se componen, nadie sabe por qué, de dos versos largos, dos cortos y otro largo. En general cuentan soberanas tonterías, cosas requete sabidas o descomunales mentiras.
algo parecido a lo que sucede con muchas coplas populares de Hispanoamérica, como esa que dice: todas las mañanitas del mes de enero me amanecen las uñas sobre los dedos. Los chicos y la gente sencilla se divierten mucho con estos juguetes hechos de palabras. Por eso se me ocurrió intentar hacer algunos limericks en castellano. Mentira, no se me ocurrió nada. Los limericks se aparecen de pronto, como un bicho en la punta del lápiz, y se ponen a correr por su cuenta sobre el papel. Sergio, después vendrá su experiencia en Canal 7, en plena expansión ya de su carrera, éxitos, demandas, pedirán textos para Editorial Abril, otras propuestas como guionistas, en paralelo un clima de programas que se levantan, ¿no? Ya sí. Ahí aparece esta nota. El disco y el espectáculo Juguemos en el Mundo en el año 68. Bueno, ¿cómo vamos armando este momento, ¿no? Teniendo en cuenta lo que viene después? Además. Sí, la muerte de la madre, empieza a hacer terapia durante 2 años. El padre había muerto ya hacía un tiempo. Y una relación complicada con la ciudad de Buenos Aires, el golpe del 66, el golpe de Onganía. Las condiciones de aquella Buenos Aires de posterior al 66 son bastante contradictorias, paradójicas, ¿no? Efectivamente hay una fuerte represión cultural, se prohíbe la ópera Bomarzo, por ejemplo, en el Teatro Colón, ¿no? Lo que va a generar alguna fricción incluso con la Embajada de Estados Unidos porque venía con auspicios internacionales. El gobierno de Iria, la dictadura de Onganía es una dictadura macartista y al mismo tiempo de un fuerte sesgo moralista, y en esas condiciones aparece una nueva forma de canción a la que ella no solamente suscribe, sino que yo me animaría a decir que es la gran innovadora, nuevamente innovadora. Nuevamente aparece la María Elena que está creando aparentemente de la nada. Eso se llamó Nueva Canción Argentina y empieza a dirigirse a los adultos. Claro, se dirige a los adultos con las formas culturales, folclóricas y de las canciones para niños. Y si bien en su música no hay una influencia clara del pop y del rock, al mismo tiempo hay algo del mundo moderno cosmopolita en los arreglos sobre todo de Oscar Cardoso Campo, también en la guitarra de Jorge Panich, su primer acompañante. Hablamos de listas negras, de temas musicales censurados por el Comité Federal de Radiodifusión, lo que conocemos con la sigla CONFER. Sí. Durante el gobierno de facto en el año 76, con el título Cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión. Se mencionan ahí 220 temas que no podían ser propagados y entre ellos aparece Gilito de Barrio Norte. Sí, es curioso que aparezca ese tema. Evidentemente fue malentendida la letra, porque es una crítica al militante de izquierda, ¿no? Es una crítica a cierto esnovismo progre de los años 70, ¿no? Gilito de Barrio Norte es un joven que simpatiza con la guerrilla, pero que no por ello deja de ser un hijo de papá y mamá. Entonces, digamos, con el tono irónico, porque la ironía es un componente clave en toda la obra de María Elena y sobre todo en la etapa adulta, ¿no? Ella de alguna manera, sin llegar a bajar línea, está haciendo observaciones muy sardónicas del mundo contemporáneo. Ahí se la agarra con el joven militante. Me parece una crítica en algún punto injusta que ella hace, pero no deja de ser curioso que ese tema aparezca en el índice de canciones prohibidas, ¿no? Es la única canción prohibida, expresamente prohibida. Ella nunca fue una artista que haya estado en la mira de los censores, ¿no? Ella iba bordeando la censura, ¿no? Estaba en un límite, diría yo, que es un poco también el límite político en el que ella se coloca, se sitúa. Ella es lo que en la época de mis padres o de mi abuelo se llamaba una libre pensadora, ¿no? En Inglaterra sería una liberal, con acento en la I, ¿no? Es una persona de centro, liberal, levemente corrida hacia la izquierda, y es, por supuesto, una gran defensora de las libertades públicas, ¿no? Desde luego.
en su, digamos, en su agenda de preocupaciones, quizás la libertad de expresión está por encima de la igualdad social y otras cuestiones, ¿no? Eso la desmarca un poco del mundo de los años 70, ¿no? De la militancia o de la canción testimonial, la canción militante, como la llaman algunos, ¿no? Sergio, y si bien hablamos de Gilito de Barrio Norte, que no deja de ser una canción política, sí, quería mencionar también la canción La Cigarra, para que me des una apreciación. La Cigarra fue compuesta y grabada en un año altamente político, en 1973. Sucede que la figura de Mariana Walsh no estaba asociada a la canción testimonial, a la llamada canción de protesta, ¿no? Y por otro lado, la canción, según ella explicó en más de una oportunidad, se había inspirado en el final de los viejos actores que después de haber tenido un momento de gloria en su juventud, asumían algunos papeles en teatro, en televisión y volvían como La Cigarra, ¿no? Es decir, se resistían a pasar a retiro de modo definitivo, ¿no? ¿Qué pasa? 10 años más tarde, 8 años más tarde, alrededor de 1981, 1982, cuando la dictadura militar empieza a mostrar fisuras, ¿no? Y bueno, la gran fisura será la Guerra de Malvinas. La canción vuelve a los repertorios de Susana Rinaldi, Mercedes Sosa, un poco más tarde León Gieco, y entonces se resignifica, ¿no? Con esos verbos, ¿no? Tantas veces me mataron. No, y además con el verbo desaparecer, que en el contexto argentino del 83, 84 no es un verbo inocente, ¿no? La Cigarra renace, es interesante, ¿no? Es casi una especie de justicia poética con la canción. La canción renace con otro sentido, pero renace como renace la cigarra también. O sea, la canción es una cigarra, esa canción también es una cigarra, ¿no? En 1967, la editorial Estrada publica el manual para segundo grado Aire Libre, elaborado por María Elena. Era un texto disruptivo, creativo, tiempos de onganía. Si bien el Ministerio de Educación no lo censuró explícitamente, hubo otro tipo de censura más velada. Eso respecto sí, por a lo pronto velado. se retiró de las currículas al poco tiempo. Es un manual realmente avanzadísimo para la época, ¿no? Lo raro hubiera sido que se constituyera en lectura canónica dentro de la currícula, ¿no? Por ejemplo, describía la situación de una familia trabajadora, ¿no? El padre que se deslomaba en su trabajo y volvía tarde, y los diálogos que tenía con su mujer, las dificultades económicas. Aparece el tema de la precariedad laboral en los años 60, donde en comparación con lo que es hoy el mundo laboral, era una panacea aquello, ¿no? Sin embargo, esto aparece, las dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? El vínculo entre los padres y los hijos. Es interesante porque no solo está mostrando una parte de la realidad social argentina que no aparecía, por supuesto, en los textos escolares, sino que además hay una intención de modificar subjetivamente la percepción que los chicos podían tener de esa sociedad, ¿no? Es decir, hay una búsqueda educativa diferente, ¿no? Y es interesante porque ella nunca se pensó a sí misma como una educadora. Esto yo lo conversé también con ella. A mí no me interesaba educar, no me interesaba dejar moralejas en mis canciones. Es lo primero que uno destaca de la obra de María Elena, ¿no? Que es una obra, sobre todo las canciones para niños, donde no hay una bajada de línea a los niños, no se los asusta, no se los amedrenta, no se los instruye explícitamente, se los instruye, sí, por la comunión mágica que generan esas canciones, por los personajes, por la melodía, hay una instrucción, pero no hay una búsqueda pedagógica explícita. Solamente aparece en este texto de Aire Libre con una suerte, bueno, dispar y con un destino más de silenciamiento que otra cosa. La autora está muy cansada, no por los recortes que haya sufrido, porque volverán a crecerle como el pelo y porque de ellos la compensa el infinito privilegio de integrar la honorable familia de sus compatriotas,
sino por compartir el peso de la frustración generalizada, porque es célula de todo un organismo social y no aislada partícula, porque más que la imagen del país en el exterior, le importa y duele el cuerpo de ese país por dentro. Todos tenemos el lápiz roto y una descomunal goma de borrar ya incrustada en el cerebro. Pataleamos y lloramos hasta formar un inmenso río de mocos que va a dar a la mar de lágrimas y sangre que supimos conseguir en esta castigadora tierra. En el año 79, María Elena escribe un artículo en Clarín que se volverá un ícono sobre la censura, que es Desventura en el país, está en el libro también después, ¿no? Vos decís que esto será un pronunciamiento, decís en una entrevista, en un tiempo peligroso, esta nota que elabora en el diario Clarín, ¿no? Sí, volvemos a lo que decíamos anteriormente. A María Elena le preocupa más la censura cultural que otras cuestiones que están pasando en la Argentina de la dictadura. Pone el foco sobre eso. No digo que sea completamente indiferente al desguace del Estado, a la imposición de un plan neoliberal, al modo en el que se está arruinando la industria argentina, o incluso a los desaparecidos. Sí. No digo que sea indiferente, pero ella cuando tiene que escribir explícitamente sobre la dictadura, por primera vez, elige sobre qué escribir. Y elige sobre la censura, la represión cultural, el trato paternalista del Estado autoritario burocrático, como lo define Guillermo O'Donnell, al Estado argentino de la dictadura militar, que vigila a sus habitantes, busca controlarlos, del mismo modo que una maestra jardinera lo hace con los niños de un jardín de infantes por temor a que se lastimen, por temor a que abran la puerta y se vayan, ¿no? Y usa la imagen del censor. Parece un texto de los enciclopedistas del siglo XVIII, ¿no? La figura del censor, ¿no? Sí, sí. El texto tiene una parte que realmente cuesta mucho leerla hoy, cuando dice, bueno, les agradecemos que hayan pacificado el país, algo así dice, ¿no? Yo lo interpreto como una concesión al medio en el que fue publicado el diario Clarín. Lo interpreto como una negociación entre Clarín y ella, porque de lo contrario difícilmente el diario se hubiera atrevido a publicar ese texto, ¿no? Más allá de todo lo que supimos más tarde sobre los vínculos de Clarín con la dictadura, que evidentemente no lo sabíamos tan en detalle en ese momento. Pero me parece que aquí lo que hay que tener en cuenta es la repercusión que el texto tuvo en su momento. Y fue una repercusión importantísima, especialmente para los exiliados. El texto circuló en fotocopias entre todas las personas que vivían fuera de la Argentina, que se habían tenido que ir por la dictadura y que seguían con angustia y con mucha expectación lo que estaba pasando en la Argentina. Y además, el texto no salió en el 82 ni en el 81, salió en 1979, un año terrible de la dictadura militar. Ella decide irse de la Argentina durante algunos meses, encubriendo esa salida en las formas del turismo cultural que solía practicar y que siguió practicando más tarde. Durante algunos meses sus canciones dejaron de difundirse por los medios, ella dejó de colaborar, lo hacía periódicamente en La Nación, en Clarín, dejó de colaborar en medios gráficos, y hubo un profundo malestar en los burócratas de la dictadura, sobre todo en aquellos que estaban a cargo del área de difusión y el área cultural, digamos, ¿no? Realizaste una investigación sobre el rock durante la década del 70, rock y dictadura. Sí. Ahí vos planteás que la dictadura se propuso 3 objetivos bien marcados. 3 objetivos. Terminar con la guerrilla, con la metodología que todos conocemos, imponer un plan económico de matriz neoliberal, el volver, ¿no? Pocas veces en Argentina hubo un intento tan retrógrado, volver a otra Argentina, la Argentina agroexportadora de los años 30,
o quizás antes también. Y el tercer proyecto, o el tercer plan de la dictadura, creo yo, que es el disciplinamiento social, necesario para lograr los otros dos objetivos, creo que ahí fracasa la dictadura. Y fracasa por varias razones. Primero porque no logra generar un verdadero liderazgo político, claramente, ¿no? Como sí pasó con Pinochet en Chile y otras dictaduras de la región. La sociedad argentina mostró, así como ciertos sectores mostraron una actitud de cómplice o por lo menos pasiva frente a la dictadura, organizaciones sociales, sectores del sindicalismo, sectores de la política, sobre todo a partir del 81, bueno, empezaron a enfrentar a la dictadura de diversas maneras, ¿no? Recordemos que 24 horas antes del intento de Malvinas hubo un paro nacional con movilización, ¿no? Entonces, en ese sentido creo yo que algunos artistas, y la pongo a María Elena en primer lugar, o en la primera fila, digamos, algunos artistas cumplieron un rol muy importante. Yo no diría resistencia, porque la palabra resistencia es una palabra que tiene una connotación épica que era imposible en los términos en los que estaba planteada la confrontación en esos años, ¿no? Tampoco clandestina exactamente, porque ni el rock ni María Elena Walsh fueron en rigor artistas clandestinos, ¿no? Yo diría más bien una especie de esfera de disenso, ¿no? Un espacio en el que se podía, en el caso particular del rock me refiero, se podía mostrar, ofrecer a la juventud un modelo alternativo, ¿no?